Naturaleza virgen, regiones desconocidas, lugares salvajes, todo eso en el corazón de Europa. Bienvenidos al Expreso de los Balcanes, un viaje por 5 jóvenes estados del suroeste de Europa. Costas escarpadas, numerosas bahías, montañas majestuosas y lagos pintorescos. Montenegro impresiona con su espectacular naturaleza. Recorreremos en balsa el segundo desfiladero más profundo del mundo. Visitaremos a las monjas de una isla solitaria. Y conoceremos a los mejores capitanes de Montenegro. El Expreso de los Balcanes, Montenegro. En la costa suroriental del Adriático, entre Croacia y Albania, se encuentra Montenegro. Su naturaleza es única y espectacular, y en gran parte está protegida como parque nacional o como patrimonio de la humanidad. Nuestro primer destino es el lago Skadar, conocido también como Skutari. Dos terceras partes del lago Skadar se encuentran en Montenegro, el resto en Albania. Es el más grande de la península balcánica y una de las regiones húmedas y reservas de aves más importantes del continente. En la parte occidental, junto a la desembocadura de los ríos Cernovic y Moracha, encontramos grandes zonas de inundación y aguas poco profundas. El lago es casi tan grande como el lago de Constanza. Los bosques, cañaverales y nenúfares que lo rodean acogen a más de 280 especies de aves. Y nadie las conoce mejor que Ondrej Visi, el ornitólogo más conocido de Montenegro. Durante más de 30 años trabajó en el lago Skadar. Ahora está jubilado, pero sigue sintiéndose responsable del proyecto de su vida: proteger la población más septentrional de pelícanos ceñudos. En el lago Skadar, la población de pelícanos es muy pequeña. Nuestro objetivo es estabilizarla y proteger a los animales. Algunos años los pelícanos no anidan y no tienen crías. Los motivos pueden deberse a las malas condiciones climáticas, a largos periodos de aguas altas o a potentes tormentas, pero también a la acción del ser humano. En este sentido, la protección del lago Skadar no es suficiente. No solo el ser humano, también la propia naturaleza impide que estas aves huidizas puedan anidar. Debido a la gran oscilación del nivel del agua, este lago es un caso excepcional. Según la estación, duplica su tamaño y cambia totalmente su aspecto. La vegetación del lago y de su entorno crece tan rápido que el pelícano ceñudo no encuentra dónde anidar. Para que esta ave amenazada no desaparezca, Ondrej Visi y sus compañeros han creado islas artificiales para que aniden. Esta es la colonia más interesante del lago Skadar. Es la primera isla artificial colonizada con éxito que, como vemos, está construida sobre una balsa. Aquí están los restos de los nidos. Había 12. La población de pelícanos en el lago Skadar aumentó en 17 ejemplares.
50 especies de peces diferentes, 280 especies de aves, más de 20 especies endémicas. Ondrej Visi está comprometido con la protección de este ecosistema. Durante más de 30 años trabajó para preservar este lago único. Y sigue haciéndolo. Aunque a veces se desanima con el comportamiento irrespetuoso del ser humano, confía en la fuerza de la naturaleza. Este lago es maravilloso y en cierto sentido es mi vida. Como biólogo me fascinan estos cambios tan rápidos en el ciclo de la vida. Unos vienen, otros se van. Aquí todo es muy rápido. En pocas semanas, la colonia de pelícanos desaparece en el cañaveral. La naturaleza lo absorbe todo. Eso es lo que me da esperanza como biólogo y como ecologista. La naturaleza sobrevivirá a todo, incluso a nosotros. En medio de toda esta naturaleza encontramos vestigios de la historia. En la isla de Gremojur, el último rey de Montenegro, Nicolás I, encarcelaba a sus rivales políticos, sobre todo a los que no sabían nadar. En la Alta Edad Media, las islas del lago se llenaron de iglesias y monasterios ortodoxos. El lago Skadar era el centro del Principado Independiente de Seta, el precursor de Montenegro. Se conservan 12 de estos edificios y 6 de ellos siguen estando habitados. Desde hace 10 años vuelve a haber monjas en el convento de la isla de Beska. Este complejo, construido en el siglo XV, era el centro religioso del Principado de Seta. Durante unos 350 años, la isla de Beska estuvo deshabitada, hasta que llegó la Madre Superiora Fotina. Junto a otra hermana de la orden, puso en marcha la reconstrucción del convento. Ahora viven en él 7 monjas y 8 novicias. Vivir aquí es duro. Yo diría que 3 veces más duro que en otros lugares. Durante los primeros 6 años no tuvimos electricidad. Gracias a Dios, hoy sí. Las cosas no son fáciles. Tenemos que traer todo de fuera de la isla. Hace falta una gran resistencia física y también espiritual. Al igual que Ondrej Visi, las monjas de Beska intentan proteger el lago a su manera. Han convertido una isla yerma en un jardín del Edén. La mayor parte de las hermanas tiene estudios superiores. Trabajaban como gerentes, profesoras o psicólogas, hasta que la búsqueda de respuestas las trajo a este convento. La vida aquí es dura y está llena de privaciones. Servir a Dios y trabajar es el día a día en Beska. Las tareas especiales que realiza cada una, además de sus quehaceres diarios, son para ellas un reto personal y trabajo para Dios. ¿Que dónde aprendí a coser? Aquí, en el convento. Aprendo todos los días con una hermana que tiene más experiencia. Antes nunca había cosido. La divina providencia me llevó a coser. Yo creía que no tenía talento, pero se me da muy bien. La voluntad de Dios es muy importante, sobre todo aquí en el convento. Como en la mayor parte de los monasterios ortodoxos, en Beska también se pintan iconos.
Y aunque se consideran objetos religiosos más que obras de arte, es posible reconocer diferentes estilos. La mayoría de los pintores trabajan en lacado. Algunos se inspiran en la escuela griega y otros en la rusa. Hay diferentes estilos y tendencias, pero la base está en la pintura bizantina. Mi estilo es intermedio, con un toque de nuestro espíritu eslavo. El monasterio solo recibe 200 euros al mes de la iglesia. Las monjas de Beška deben obtener el dinero que necesitan para vivir y para reformar las 2 iglesias protegidas. Para lograrlo, venden objetos religiosos hechos a mano a turistas y peregrinos. Tras el fin del socialismo en Yugoslavia, en pocos años los monasterios ortodoxos recuperaron la vida. Las iglesias también han vuelto a llenarse. Para muchos montenegrinos, la fe ortodoxa es un elemento más de su identidad nacional. En paralelo a la reconstrucción del convento, Montenegro está viviendo un auténtico renacimiento espiritual. Han llegado muchas hermanas jóvenes y poco a poco la vida religiosa prospera. Dejamos atrás el lago Skadar y viajamos a lo largo de la costa del Adriático hacia el norte, hasta la bahía de Kotor. Esta unión de 4 bahías más pequeñas, rodeadas de imponentes montañas, está considerada como el fiordo más meridional de Europa. El lago Skadar está a solo 20 kilómetros del mar, pero separado por una cadena montañosa de 1.600 metros. La costa montenegrina del Adriático, entre Croacia y Albania, mide apenas 300 kilómetros de longitud. Bahías profundas y escarpadas que alternan con playas de arena kilométricas y hacen que la costa de Montenegro sea única. Los pueblos y ciudades son testigos de la turbulenta historia de este pequeño país. El lugar más importante de la costa de Montenegro es la bahía de Kotor, la Boka Kotorska. La bahía y la ciudad de Kotor son testigos de 2000 años de historia. Romanos, bizantinos, venecianos, los Habsburgo, todos han dejado su huella. Esta región ha sido siempre la frontera y el punto de unión entre Oriente y Occidente, entre católicos y ortodoxos, entre cristianos y musulmanes. La bahía de Kotor tiene también una larga historia de marineros y constructores de barcos. Una de las familias de marineros más influyentes es la de los Radimir. El capitán Vjeko Radimir es uno de sus miembros. A pesar de su reputación como potencia marítima, en la bahía nunca ha habido un auténtico puerto. Lo que sí hay es una academia marina y un museo naval. El museo documenta la antigua tradición marinera y también narra una parte de la historia de los Radimir. Era una de las familias más ricas de la región y muchos Radimir han sido capitanes.
Yo soy el número 147. Ha habido otros 146 capitanes en mi familia. Y habrá más. Algunos jóvenes se están formando ya. No sé cuántos capitanes ha habido en la bahía de Kotor, pero probablemente más de 1000. La Marina de la Bahía de Kotor, la Hermandad de los Marineros, era admirada en toda Europa por su imponente flota y por la formación de sus capitanes. En el siglo XVIII, más de 50 barcos llevaron su bandera por todo el mundo. De ahí procedía la riqueza de la región, que todavía puede reconocerse en sus edificios. Las islas de Sveti Georgi y Gospa o Cescriépila son el corazón de la bahía. La más pequeña es una isla artificial y un antiguo centro de peregrinación para la gente del mar. Vieco Radimir documenta la historia de su familia y la tradición marítima. Cuenta la leyenda que 2 pescadores encontraron un icono de la Virgen María en una pequeña roca en medio de la bahía. Empezaron a acumular piedras alrededor de esa roca, y así surgió la isla de la Santa Madre de Dios. Tanto la isla como la iglesia reciben el nombre de Santa María de las Rocas. Es la patrona de los marineros y su isla es un lugar de peregrinación. Antiguamente, los marineros hacían una promesa a la Santa Madre de Dios antes de zarpar. Ella los protegía de las tormentas en alta mar, y los que sobrevivían a una tormenta llevaban una ofrenda a Santa María de las Rocas, normalmente una tablilla de plata. Parte de la bahía de Kotor es patrimonio cultural y natural de la humanidad protegido por la UNESCO. Eso atrae a muchos turistas. La mayoría de los habitantes vive del turismo, que también ha traído muchos cambios. Algunos montenegrinos ven este desarrollo con escepticismo. También Vieco Radimir, que prefiere deleitarse en el pasado. Antes aquí había pocos cambios, venía muy poca gente y eso marcaba la vida de los habitantes. Sin embargo, hoy en día es muy diferente. Hay mucho movimiento, barcos, turistas, forasteros. La estructura de la población ha cambiado. Ahora todo es diferente. Ya no es como antes. Aunque la bahía de Kotor se ha convertido en un imán para el turismo, los ríos y las montañas del interior reciben pocos visitantes. Dejamos la bahía de Kotor y atravesamos grandes montañas hasta el centro histórico del país, Cetinje, la ciudad de los reyes y de los artistas. Justo detrás de la bahía encontramos el símbolo de Montenegro, el monte Lovćen. En su cumbre está la tumba de Pedro II Petrović Njegoš, príncipe obispo de Montenegro a principios del siglo XIX. Él reformó el país y también fue su poeta y filósofo más conocido. A los pies del macizo de Lovćen se encuentra la capital histórica Cetinje. Aquí residían los príncipes obispos de Montenegro. Hoy, esta discreta ciudad tiene poca importancia política, a pesar de que el presidente tiene aquí su residencia oficial. Cetinje sigue siendo el centro cultural indiscutible de Montenegro. En la pequeña ciudad hay numerosos museos, monumentos y lugares históricos.
Cetynie fue fundada en el año 1482 con la construcción de un monasterio ortodoxo. La ciudad estaba en la frontera de un imperio otomano en expansión. Fue muy disputada y varias veces destruida. Desde el siglo XVIII, el monasterio de Cetynie fue el centro político y espiritual de Montenegro. Los obispos de la ciudad gobernaban también el país. El monasterio acoge importantes reliquias de la cristiandad: la mano derecha de San Juan Bautista y un fragmento de la Santa Cruz. Después de muchas peripecias, desde Jerusalén, las reliquias viajaron a Malta, a San Petersburgo y a Berlín, hasta llegar a Montenegro a finales del siglo XVIII. Cetynie es también la ciudad de los pintores. Según el porcentaje total de la población, hay más que en ninguna otra ciudad del mundo. Uno de los más interesantes es el profesor de arte Mihailo Jovicevich. En su obra se aprecia una gran influencia de la historia de su ciudad y del trabajo lírico y filosófico del gran príncipe obispo Pedro Petrovich Nievos. Casi todos los pintores de Montenegro, como Jovicevich, proceden de la ciudad histórica de Cetynie. Él consigue reflejar el misticismo religioso de su ciudad como pocos. Aquí bebemos de una estética ajena al resto de Europa. Se basa en antiguos principios morales montenegrinos, como el honor y el heroísmo, y todo eso se refleja en nuestras obras. Desde su juventud, la obra de Mihailo Jovicevich se centra en un único tema: la Biblia. Sus obras son representaciones abstractas de motivos religiosos. Desde hace más de 50 años es profesor en varias facultades. Sin embargo, es casi desconocido fuera de Cetynie. El arte religioso no era muy apreciado en la Yugoslavia socialista. La temática de mis obras no encajaba con la ideología dominante. Eso lo entiendo. Pero nadie me ha prohibido nunca pintar nada. Simplemente me ignoraban. Para un artista es mejor enfrentarse a una prohibición que a la indiferencia. A Mihailo Jovicevich le absorbe su pintura. En el desván de su taller hay más de 10.000 obras. Tras la independencia de Montenegro, para él no han cambiado mucho las cosas. Aunque el nuevo gobierno regala sus obras en importantes visitas de Estado, sus exposiciones siguen siendo casi inexistentes. Se ha acostumbrado a que no le tomen en serio y tiene una explicación muy sencilla. Este lugar tiene grandes ventajas si lo comparo con otros. Aquí nadie viene a molestar. Donde yo trabajo, bueno, si Pablo Picasso hubiera estado aquí, nadie habría oído hablar de él, igual que nadie ha oído hablar de mí. Nuestro viaje nos lleva hacia el norte, al Parque Nacional de Durmitor, en medio de las montañas de los Balcanes. Es un entorno pintoresco con una naturaleza intacta, lagos glaciales y profundas gargantas.
Laderas escarpadas, bosques vírgenes y praderas solitarias. El norte de Montenegro tiene pocos habitantes y la naturaleza está prácticamente intacta. El Durmitor es el mayor macizo montañoso de Montenegro. Forma parte de los Alpes Dináricos, que recorren la costa adriática. Este paisaje único forma parte del patrimonio natural de la humanidad desde hace 35 años. Es el mayor parque nacional de Montenegro y una región de gran importancia ecológica. El agua y el viento han excavado profundas gargantas en este imponente macizo montañoso. El río Tara es el más largo y espectacular del país. Sus aguas son tan transparentes que el río recibe el nombre de Lágrima de Europa. En el Tara aún se realiza un antiguo trabajo artesanal, la construcción de balsas. Los troncos miden entre 8 y 10 metros de largo y pesan unos cientos de kilos. Para una buena balsa hacen falta 10. Goran Lekovic es el único que domina este antiguo arte en la garganta del Tara. Construye sus balsas igual que las que se hacían 100 años atrás. Entonces, la madera se transportaba desde el Tara por el Danubio hasta el Mar Negro. No es un trabajo fácil. Siempre estás mojado y sudado. Pero mi amor por el río y por esta vieja tradición, que probablemente solo se conserve aquí, hace que me olvide de todas las dificultades. Para que la balsa asiente bien en el agua, Goran debe colocar los troncos con mucho cuidado, teniendo en cuenta sus características. Cada madera se comporta de forma diferente en el agua y bajo presión. Los troncos se unen con maderas y cuerdas de acero. Las grapas deben encajar. Aprendí la técnica de construcción de las balsas con auténticas leyendas del oficio. Se dedicaban a transportar madera por el Tara y conocían hasta la última piedra. Eran de Bosnia. Ellos me enseñaron y yo me quedé aquí como aprendiz. Hoy sus hijos vienen a verme. Ellos también construyen balsas y somos amigos, como en los viejos tiempos. Lo importante es que el Tara sigue fluyendo y que sigue habiendo balsas en él. En vez de madera, Goran usa las balsas para transportar a turistas que llegan de todo el mundo. El Valle del Tara es uno de los más inaccesibles de Europa. Un viaje en balsa por la garganta es una experiencia inolvidable. Algunas partes de la orilla del río son tan salvajes que probablemente nadie las haya pisado nunca. Después del Gran Cañón de Estados Unidos, la garganta del Tara, en Montenegro, es la más profunda de la Tierra. Para nosotros, el Tara lo es todo. He logrado que los jóvenes del pueblo, tal vez un caso único en Montenegro, no sueñen con irse a la ciudad. He conseguido que unas 30 personas se queden aquí y les he dado formación. Todos ellos trabajan en el Tara y se han labrado un futuro aquí. Me gustaría que se hiciese algo parecido en otros pueblos de Montenegro. Goran conoce prácticamente todas las piedras del río y muchas historias sobre la garganta del Tara.
Nos habla del que quizás sea el río más corto y potente de Europa, el Utipsa. De las rocas brotan 5.000 metros cúbicos de agua por segundo, tan limpia que se puede beber con total confianza. Potentes cascadas, ríos atronadores o tranquilos arroyos. Eso es el Durmitor. Probablemente el nombre sea de origen céltico y signifique montaña con muchos ríos. En el Durmitor hay acantilados y cimas marcadas por los glaciares y la karstificación. Casi 50 picos superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para Zoran Bojinovic, este es su segundo hogar. Dirige el equipo local de vigilancia y se encarga de la seguridad en los caminos y en las rutas de alpinismo. Los alpinistas siempre lo decimos. Es tan espectacular como peligroso y salvaje. Nos gusta que nuestro Durmitor sea así. En el macizo del Durmitor también hay cumbres que pueden escalar niños de 10 o 12 años. Así que no todo es igual de peligroso. Cuando era niña, Jurgipsa acompañaba a su padre en sus rutas. Ahora esta joven de 20 años es guía de montaña, pero sigue confiando en los consejos de su padre. El equipo de vigilancia se encarga también de marcar los caminos. Desde 1938 hay rutas trazadas en el macizo del Durmitor y ningún camino está sin señalizar. Todos los años recorremos los caminos, revisamos las marcas y volvemos a pintar las que se han borrado durante el invierno. Nos encargamos de más de 200 kilómetros de rutas. Todas ellas son transitables y están señalizadas. Hacemos marcas de todo tipo para indicar distintas cosas. Aunque conocen prácticamente todas las piedras del Durmitor, las montañas siguen fascinando a Jurgipsa y a Zoran. Jurgipsa estudia en la capital, Podgoripsa, pero prefiere pasar las vacaciones en casa, en las montañas, en lugar de ir a la costa con sus amigos. Para mí el Durmitor lo es todo. Desde pequeña, mis padres me traían aquí siempre que teníamos un día libre. Ahora en verano, gracias al Durmitor, tengo la posibilidad de ganar algo de dinero para mis estudios. Podría decirse que es el punto central de mi vida. Aquí no hay televisión, ni internet, ni móviles. Es un paraíso. La tranquilidad es absoluta. Se oye el trino de los pájaros, no hay ruido, no hay gritos. Aquí se respira pura energía, tranquilidad, silencio, sosiego. Eso es para mí el Durmitor. Los amantes de los deportes de riesgo también acuden aquí. Además de hacer puente ni rafting, también se practica el descenso de cañones. Los compañeros de Zoran están preparando a un grupo para salir. No se debe hacer nada peligroso y hay que seguir las instrucciones de los profesionales. Zoran quiere asegurarse de que todo vaya bien. El descenso de cañones consiste en recorrer una garganta inaccesible. Equipados con cascos y trajes de neopreno, los visitantes entran en el cañón de Neridio. Son 3,5 kilómetros. La temperatura del agua es de 6 grados. Hay 25 saltos de 5 metros de altura y pasos tan estrechos que las piernas rozan las rocas. Algunos no se explican cómo se han metido en esto.
En este deporte te sube la adrenalina. Atravesar algunas partes de la garganta es tan difícil que parece un ejercicio de supervivencia. El Durmitor y la garganta del Tara. Este paisaje tiene de todo. Praderas de ensueño, lagos silenciosos, ríos atronadores y peligrosos cañones. Es una experiencia natural inolvidable. Al este del Durmitor encontramos el último destino de nuestro viaje, el Parque Nacional de Biografska Gora, conocido por sus bosques primarios y por una variedad de queso única. Viajamos en el expreso de los Balcanes a lo largo del Tara y entre las suaves colinas del macizo de Bielasivsa. Biografska Gora es el menor de los 5 parques nacionales de Montenegro, pero su variedad de plantas y animales es incomparable. Aquí crecen más de 2000 especies de plantas diferentes. Todas las especies conocidas del hemisferio norte y algunas más. El centro del Parque Nacional es el bosque del mismo nombre, uno de los 3 últimos bosques primigenios de Europa. Desde 1878 está protegido y a partir de entonces la naturaleza ha podido desarrollarse por sí misma. Al borde del Parque Nacional, en las estribaciones de la cordillera de Bielasivsa, se encuentra el pueblo de Lipovo. Milianka Puletic ordeña sus vacas 2 veces al día. Vive en Lipovo con su esposo Misko. Son campesinos, como casi el 90% de los habitantes de la región. En otoño hay mucho trabajo en la granja. Aquí la agricultura sigue siendo tradicional. Son pequeñas granjas familiares que producen para su propio consumo. Lo que sobra, si hay suerte, se vende. Hemos recogido unas 10 toneladas de heno. Las necesitamos para más o menos 10 vacas. También tenemos terneros, unos 7 u 8. Son para vender o para matar. Ahora necesitamos otras 10 o 20 toneladas de heno. Los Puletic tienen 10 vacas y 20 cabras. Sus animales viven en libertad. Se alimentan solo de comida natural sin aditivos. Todo lo que producen tiene la máxima calidad. En el año 1991, Montenegro se declaró estado biológico y protege en la medida en que puede a los pequeños agricultores en su esfuerzo por practicar una agricultura sostenible. Cada día, Milianka hace hasta 15 kilos de queso, incluyendo la especialidad de la región, el queso de hojas. Este queso se diferencia de otras variedades por la forma de fabricarlo, ya que una parte de la leche se deja reposar toda la noche. A la mañana siguiente se mezcla con leche del día, que aporta bacterias del ácido láctico. Durante todo un día, Milianka coloca un peso encima para que se vuelva compacto. Este queso es de ayer. Ahora ya está listo, así que lo vamos a probar. Voy a hacer unos rollos de queso con nata.
Es un queso de gran calidad y muy apreciado porque puede usarse para muchas cosas. Se emplea en diferentes preparaciones y en numerosas recetas. Una vida dura en un paisaje de ensueño. Cada vez más personas dejan los pueblos y abandonan sus granjas. Con el apoyo financiero del gobierno y con dinero del exterior, se intenta conservar la agricultura tradicional y ofrecer nuevas posibilidades a los campesinos. Milianka también ha recibido una ayuda económica que ha invertido en una pequeña cabaña para turistas. Aquí recibe a todos los que tienen curiosidad por descubrir la vida en el campo y la fabricación de las especialidades tradicionales de Montenegro. Mi mayor deseo es que mi familia y sobre todo mis nietos vean que es posible trabajar en el campo, cuidar de nuestros animales y ser feliz. Me alegra que venga gente de otros lugares y que disfrute de nuestra naturaleza y de nuestro trabajo en la granja. Son cosas que nosotros no apreciamos. Cuando estamos trabajando, no nos damos cuenta de lo hermoso que es este lugar. Este pequeño país con una naturaleza diversa y majestuosa está a solo 2 horas en avión de Berlín o de París. La tierra de las montañas negras, Montenegro, una joya por descubrir en el corazón de Europa. Naturaleza virgen, regiones desconocidas, lugares salvajes, todo eso en el corazón de Europa. Bienvenidos al Expreso de los Balcanes, un viaje por 5 jóvenes estados del suroeste de Europa. Costas escarpadas, numerosas bahías, montañas majestuosas y lagos pintorescos. Montenegro impresiona con su espectacular naturaleza. Recorreremos en balsa el segundo desfiladero más profundo del mundo. Visitaremos a las monjas de una isla solitaria. Y conoceremos a los mejores capitanes de Montenegro. El Expreso de los Balcanes, Montenegro. En la costa suroriental del Adriático, entre Croacia y Albania, se encuentra Montenegro. Su naturaleza es única y espectacular, y en gran parte está protegida como parque nacional o como patrimonio de la humanidad. Nuestro primer destino es el lago Skadar, conocido también como Skutari. Dos terceras partes del lago Skadar se encuentran en Montenegro, el resto en Albania. Es el más grande de la península balcánica y una de las regiones húmedas y reservas de aves más importantes del continente. En la parte occidental, junto a la desembocadura de los ríos Cernovic y Moracha, encontramos grandes zonas de inundación y aguas poco profundas.
El lago es casi tan grande como el lago de Constanza. Los bosques, cañaverales y nenúfares que lo rodean acogen a más de 280 especies de aves. Y nadie las conoce mejor que Ondrej Visi, el ornitólogo más conocido de Montenegro. Durante más de 30 años trabajó en el lago Skadar. Ahora está jubilado, pero sigue sintiéndose responsable del proyecto de su vida: proteger la población más septentrional de pelícanos ceñudos. En el lago Skadar, la población de pelícanos es muy pequeña. Nuestro objetivo es estabilizarla y proteger a los animales. Algunos años los pelícanos no anidan y no tienen crías. Los motivos pueden deberse a las malas condiciones climáticas, a largos periodos de aguas altas o a potentes tormentas, pero también a la acción del ser humano. En este sentido, la protección del lago Skadar no es suficiente. No solo el ser humano, también la propia naturaleza impide que estas aves huidizas puedan anidar. Debido a la gran oscilación del nivel del agua, este lago es un caso excepcional. Según la estación, duplica su tamaño y cambia totalmente su aspecto. La vegetación del lago y de su entorno crece tan rápido que el pelícano ceñudo no encuentra dónde anidar. Para que esta ave amenazada no desaparezca, Ondrej Visi y sus compañeros han creado islas artificiales para que aniden. Esta es la colonia más interesante del lago Skadar. Es la primera isla artificial colonizada con éxito que, como vemos, está construida sobre una balsa. Aquí están los restos de los nidos. Había 12. La población de pelícanos en el lago Skadar aumentó en 17 ejemplares. ...50 especies de peces diferentes, 280 especies de aves, más de 20 especies endémicas. Ondrej Visi está comprometido con la protección de este ecosistema. Durante más de 30 años trabajó para preservar este lago único. Y sigue haciéndolo. Aunque a veces se desanima con el comportamiento irrespetuoso del ser humano, confía en la fuerza de la naturaleza. Este lago es maravilloso y en cierto sentido es mi vida. Como biólogo me fascinan estos cambios tan rápidos en el ciclo de la vida. Unos vienen, otros se van. Aquí todo es muy rápido. En pocas semanas, la colonia de pelícanos desaparece en el cañaveral. La naturaleza lo absorbe todo. Eso es lo que me da esperanza como biólogo y como ecologista. La naturaleza sobrevivirá a todo, incluso a nosotros. En medio de toda esta naturaleza encontramos vestigios de la historia. En la isla de Gremojur, el último rey de Montenegro, Nicolás I, encarcelaba a sus rivales políticos, sobre todo a los que no sabían nadar. En la Alta Edad Media, las islas del lago se llenaron de iglesias y monasterios ortodoxos. El lago Skadar era el centro del Principado Independiente de Seta, el precursor de Montenegro. Se conservan 12 de estos edificios y 6 de ellos siguen estando habitados. Era el punto de unión entre Oriente y Occidente, entre católicos y ortodoxos, entre cristianos y musulmanes. La bahía de Kotor tiene también una larga historia de marineros y constructores de barcos. Una de las familias de marineros más influyentes es la de los Radimir. El capitán Vjeko Radimir es uno de sus miembros. A pesar de su reputación como potencia marítima, en la bahía nunca ha habido un auténtico puerto. Lo que sí hay es una academia marina y un museo naval.
El museo documenta la antigua tradición marinera y también narra una parte de la historia de los Radimir. Era una de las familias más ricas de la región y muchos Radimir han sido capitanes. Yo soy el número 147. Ha habido otros 146 capitanes en mi familia. Y habrá más. Algunos jóvenes se están formando ya. No sé cuántos capitanes ha habido en la bahía de Kotor, pero probablemente más de 1000. La Marina de la Bahía de Kotor, la Hermandad de los Marineros, era admirada en toda Europa por su imponente flota y por la formación de sus capitanes. En el siglo XVIII, más de 50 barcos llevaron su bandera por todo el mundo. De ahí procedía la riqueza de la región, que todavía puede reconocerse en sus edificios. Las islas de Sveti Georgi y Gospa o Cescriépila son el corazón de la bahía. La más pequeña es una isla artificial y un antiguo centro de peregrinación para la gente del mar. Vieko Radimir documenta la historia de su familia y la tradición marítima. Cuenta la leyenda que dos pescadores encontraron un icono de la Virgen María en una pequeña roca en medio de la bahía. Empezaron a acumular piedras alrededor de esa roca, y así surgió la isla de la Santa Madre de Dios. Tanto la isla como la iglesia reciben el nombre de Santa María de las Rocas. Es la patrona de los marineros y su isla es un lugar de peregrinación. Antiguamente, los marineros hacían una promesa a la Santa Madre de Dios antes de zarpar. Ella los protegía de las tormentas en alta mar, y los que sobrevivían a una tormenta llevaban una ofrenda a Santa María de las Rocas, normalmente una tablilla de plata. Parte de la bahía de Kotor es patrimonio cultural y natural de la humanidad protegido por la UNESCO. Eso atrae a muchos turistas. La mayoría de los habitantes vive del turismo, que también ha traído muchos cambios. Algunos montenegrinos ven este desarrollo con escepticismo. También Vieko Radimir, que prefiere deleitarse en el pasado. Antes aquí había pocos cambios. Venía muy poca gente y eso marcaba la vida de los habitantes. Sin embargo, hoy en día es muy diferente. Hay mucho movimiento. Barcos, turistas, forasteros. La estructura de la población ha cambiado. Ahora todo es diferente. Ya no es como antes. Aunque la bahía de Kotor se ha convertido en un imán para el turismo, los ríos y las montañas del interior reciben pocos visitantes. Dejamos la bahía de Kotor y atravesamos grandes montañas hasta el centro histórico del país, Cetinje, la ciudad de los reyes y de los artistas. Justo detrás de la bahía encontramos el símbolo de Montenegro, el monte Lovćen. En su cumbre está la tumba de Pedro II Petrović Njegoš, príncipe obispo de Montenegro a principios del siglo XIX. Él reformó el país y también fue su poeta y filósofo más conocido. A los pies del macizo de Lovćen se encuentra la capital histórica Cetinje. Aquí residían los príncipes obispos de Montenegro. Hoy, esta discreta ciudad tiene poca importancia política, a pesar de que el presidente tiene aquí su residencia oficial. Cetinje sigue siendo el centro cultural indiscutible de Montenegro.
En la pequeña ciudad hay numerosos museos, monumentos y lugares históricos. Cetynie fue fundada en el año 1482 con la construcción de un monasterio ortodoxo. La ciudad estaba en la frontera de un imperio otomano en expansión. Fue muy disputada y varias veces destruida. Desde el siglo XVIII, el monasterio de Cetynie fue el centro político y espiritual de Montenegro. Los obispos de la ciudad gobernaban también el país. El monasterio acoge importantes reliquias de la cristiandad: la mano derecha de San Juan Bautista y un fragmento de la Santa Cruz. Después de muchas peripecias, desde Jerusalén, las reliquias viajaron a Malta, a San Petersburgo y a Berlín, hasta llegar a Montenegro a finales del siglo XVIII. Cetynie es también la ciudad de los pintores. Según el porcentaje total de la población, hay más que en... Ellos me enseñaron y yo me quedé aquí como aprendiz. Hoy sus hijos vienen a verme. Ellos también construyen balsas y somos amigos, como en los viejos tiempos. Lo importante es que el Tara sigue fluyendo y que sigue habiendo balsas en él. En vez de madera, Goran usa las balsas para transportar a turistas que llegan de todo el mundo. El Valle del Tara es uno de los más inaccesibles de Europa. Un viaje en balsa por la garganta es una experiencia inolvidable. Algunas partes de la orilla del río son tan salvajes que probablemente nadie las haya pisado nunca. Después del Gran Cañón de Estados Unidos, la garganta del Tara, en Montenegro, es la más profunda de la Tierra. Para nosotros, el Tara lo es todo. He logrado que los jóvenes del pueblo, tal vez un caso único en Montenegro, no sueñen con irse a la ciudad. He conseguido que unas 30 personas se queden aquí y les he dado formación. Todos ellos trabajan en el Tara y se han labrado un futuro aquí. Me gustaría que se hiciese algo parecido en otros pueblos de Montenegro. Goran conoce prácticamente todas las piedras del río y muchas historias sobre la garganta del Tara. Nos habla del que quizás sea el río más corto y potente de Europa, el Utipsa. De las rocas brotan 5.000 metros cúbicos de agua por segundo, tan limpia que se puede beber con total confianza. Potentes cascadas, ríos atronadores o tranquilos arroyos. Eso es el Durmitor. Probablemente el nombre sea de origen céltico y signifique montaña con muchos ríos. En el Durmitor hay acantilados y cimas marcadas por los glaciares y la karstificación. Casi 50 picos superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para Zoran Bojinovic, este es su segundo hogar. Dirige el equipo local de vigilancia y se encarga de la seguridad en los caminos y en las rutas de alpinismo. Los alpinistas siempre lo decimos. Es tan espectacular como peligroso y salvaje. Nos gusta que nuestro Durmitor sea así. En el macizo del Durmitor también hay cumbres que pueden escalar niños de 10 o 12 años. Así que no todo es igual de peligroso.
Cuando era niña, Jurgipsa acompañaba a su padre en sus rutas. Ahora esta joven de 20 años es guía de montaña, pero sigue confiando en los consejos de su padre. El equipo de vigilancia se encarga también de marcar los caminos. Desde 1938 hay rutas trazadas en el macizo del Durmitor y ningún camino está sin señalizar. Todos los años recorremos los caminos, revisamos las marcas y volvemos a pintar las que se han borrado durante el invierno. Nos encargamos de más de 200 kilómetros de rutas. Todas ellas son transitables y están señalizadas. Hacemos marcas de todo tipo para indicar distintas cosas. Aunque conocen prácticamente todas las piedras del Durmitor, las montañas siguen fascinando a Jurgipsa y a Zoran. Jurgipsa estudia en la capital, Podgorica, pero prefiere pasar las vacaciones en casa, en las montañas, en lugar de ir a la costa con sus amigos. Para mí el Durmitor lo es todo. Desde pequeña, mis padres me traían aquí siempre que teníamos un día libre. Ahora en verano, gracias al Durmitor, tengo la posibilidad de ganar algo de dinero para mis estudios. Podría decirse que es el punto central de mi vida. Aquí no hay televisión, ni internet, ni móviles. Es un paraíso. La tranquilidad es absoluta. Se oye el trino de los pájaros, no hay ruido, no hay gritos. Aquí se respira pura energía, tranquilidad, silencio, sosiego. Eso es para mí el Durmitor. Los amantes de los deportes de riesgo también acuden aquí. Además de hacer puente y rafting, también se practica el descenso de cañones. Los compañeros de Zoran están preparando a un grupo para salir. No se debe hacer nada peligroso y hay que seguir las instrucciones de los profesionales. Zoran quiere asegurarse de que todo vaya bien. El descenso de cañones consiste en recorrer una garganta inaccesible. Equipados con cascos y trajes de neopreno, los visitantes entran en el cañón de Neridio. Son 3,5 kilómetros. La temperatura del agua es de 6 grados. Hay 25 saltos de 5 metros de altura y pasos tan estrechos que las piernas rozan las rocas. Algunos no se explican cómo se han metido en esto. Ninguna otra ciudad del mundo. Uno de los más interesantes es el profesor de arte Mijailo Jovicevich. En su obra se aprecia una gran influencia de la historia de su ciudad y del trabajo lírico y filosófico del gran príncipe obispo Pedro Petrovich Nievos. Casi todos los pintores de Montenegro, como Jovicevich, proceden de la ciudad histórica de Cetinje. Él consigue reflejar el misticismo religioso de su ciudad como pocos. Aquí bebemos de una estética ajena al resto de Europa. Se basa en antiguos principios morales montenegrinos como el honor y el heroísmo. Y todo eso se refleja en nuestras obras. Desde su juventud, la obra de Mijailo Jovicevich se centra en un único tema, la Biblia. Sus obras son representaciones abstractas de motivos religiosos. Desde hace más de 50 años es profesor en varias facultades. Sin embargo, es casi desconocido fuera de Cetinje. El arte religioso no era muy apreciado en la Yugoslavia socialista. La temática de mis obras no encajaba con la ideología dominante. Eso lo entiendo. Pero nadie me ha prohibido nunca pintar nada. Simplemente me ignoraban. Para un artista es mejor enfrentarse a una prohibición que a la indiferencia.
A Mijailo Jovicevich le absorbe su pintura. En el desván de su taller hay más de 10.000 obras. Tras la independencia de Montenegro, para él no han cambiado mucho las cosas. Aunque el nuevo gobierno regala sus obras en importantes visitas de Estado, sus exposiciones siguen siendo casi inexistentes. Se ha acostumbrado a que no le tomen en serio y tiene una explicación muy sencilla. Este lugar tiene grandes ventajas si lo comparo con otros. Aquí nadie viene a molestar. Donde yo trabajo, bueno, si Pablo Picasso hubiera estado aquí, nadie habría oído hablar de él, igual que nadie ha oído hablar de mí. Nuestro viaje nos lleva hacia el norte, al Parque Nacional de Durmitor, en medio de las montañas de los Balcanes. Es un entorno pintoresco con una naturaleza intacta, lagos glaciales y profundas gargantas. Laderas escarpadas, bosques vírgenes y praderas solitarias. El norte de Montenegro tiene pocos habitantes y la naturaleza está prácticamente intacta. El Durmitor es el mayor macizo montañoso de Montenegro. Forma parte de los Alpes Dináricos, que recorren la costa adriática. Este paisaje único forma parte del patrimonio natural de la humanidad desde hace 35 años. Es el mayor parque nacional de Montenegro y una región de gran importancia ecológica. El agua y el viento han excavado profundas gargantas en este imponente macizo montañoso. El río Tara es el más largo y espectacular del país. Sus aguas son tan transparentes que el río recibe el nombre de Lágrima de Europa. En el Tara aún se realiza un antiguo trabajo artesanal, la construcción de balsas. Los troncos miden entre 8 y 10 metros de largo y pesan unos cientos de kilos. Para una buena balsa hacen falta 10. Goran Lekovic es el único que domina este antiguo arte en la garganta del Tara. Construye sus balsas igual que las que se hacían 100 años atrás. Entonces, la madera se transportaba desde el Tara por el Danubio hasta el Mar Negro. No es un trabajo fácil. Siempre estás mojado y sudado. Pero mi amor por el río y por esta vieja tradición, que probablemente solo se conserve aquí, hace que me olvide de todas las dificultades. Para que la balsa asiente bien en el agua, Goran debe colocar los troncos con mucho cuidado, teniendo en cuenta sus características. Cada madera se comporta de forma diferente en el agua y bajo presión. Los troncos se unen con maderas y cuerdas de acero. Las grapas deben encajar. Aprendí la técnica de construcción de las balsas con auténticas leyendas del oficio. Se dedicaban a transportar madera por el Tara y conocían hasta la última piedra. Eran de Bosnia.
Desde hace 10 años vuelve a haber monjas en el convento de la isla de Beska. Este complejo, construido en el siglo XV, era el centro religioso del Principado de Seta. Durante unos 350 años, la isla de Beska estuvo deshabitada, hasta que llegó la Madre Superiora Fotina. Junto a otra hermana de la orden, puso en marcha la reconstrucción del convento. Ahora viven en él 7 monjas y 8 novicias. Vivir aquí es duro. Yo diría que 3 veces más duro que en otros lugares. Durante los primeros 6 años no tuvimos electricidad. Gracias a Dios, hoy sí. Las cosas no son fáciles. Tenemos que traer todo de fuera de la isla. Hace falta una gran resistencia física y también espiritual. Al igual que Ondre Visi, las monjas de Beska intentan proteger el lago a su manera. Han convertido una isla yerma en un jardín del Edén. La mayor parte de las hermanas tiene estudios superiores. Trabajaban como gerentes, profesoras o psicólogas, hasta que la búsqueda de respuestas las trajo a este convento. La vida aquí es dura y está llena de privaciones. Servir a Dios y trabajar es el día a día en Beska. Las tareas especiales que realiza cada una, además de sus quehaceres diarios, son para ellas un reto personal y trabajo para Dios. ¿Que dónde aprendí a coser? Aquí, en el convento. Aprendo todos los días con una hermana que tiene más experiencia. Antes nunca había cosido. La divina providencia me llevó a coser. Yo creía que no tenía talento, pero se me da muy bien. La voluntad de Dios es muy importante, sobre todo aquí en el convento. Como en la mayor parte de los monasterios ortodoxos, en Beska también se pintan iconos. Y aunque se consideran objetos religiosos más que obras de arte, es posible reconocer diferentes estilos. La mayoría de los pintores trabajan en lacado. Algunos se inspiran en la escuela griega y otros en la rusa. Hay diferentes estilos y tendencias, pero la base está en la pintura bizantina. Mi estilo es intermedio, con un toque de nuestro espíritu eslavo. El monasterio solo recibe 200 euros al mes de la iglesia. Las monjas de Beska deben obtener el dinero que necesitan para vivir y para reformar las 2 iglesias protegidas. Para lograrlo, venden objetos religiosos hechos a mano a turistas y peregrinos. Tras el fin del socialismo en Yugoslavia, en pocos años los monasterios ortodoxos recuperaron la vida. Las iglesias también han vuelto a llenarse. Para muchos montenegrinos, la fe ortodoxa es un elemento más de su identidad nacional. En paralelo a la reconstrucción del convento, Montenegro está viviendo un auténtico renacimiento espiritual. Han llegado muchas hermanas jóvenes y poco a poco la vida religiosa prospera.
Dejamos atrás el lago Skadar y viajamos a lo largo de la costa del Adriático hacia el norte, hasta la bahía de Kotor. Esta unión de 4 bahías más pequeñas, rodeadas de imponentes montañas, está considerada como el fiordo más meridional de Europa. El lago Skadar está a solo 20 kilómetros del mar, pero separado por una cadena montañosa de 1.600 metros. La costa montenegrina del Adriático, entre Croacia y Albania, mide apenas 300 kilómetros de longitud. Bahías profundas y escarpadas que alternan con playas de arena kilométricas y hacen que la costa de Montenegro sea única. Los pueblos y ciudades son testigos de la turbulenta historia de este pequeño país. El lugar más importante de la costa de Montenegro es la bahía de Kotor, la Boka Kotorska. La bahía y la ciudad de Kotor son testigos de 2000 años de historia. Romanos, bizantinos, venecianos, los Habsburgo, todos han dejado su huella. Esta región ha sido siempre la frontera